En México y en prácticamente todo el mundo ya llevamos varios meses experimentando altos niveles de inflación, por encima de lo que veníamos acostumbrados de quizás las últimas 2 décadas. Pero en este video vamos a hablar de por qué parece ser que esta época de alta inflación al fin está llegando a su fin. Vamos a ver algunas señales que nos podrían indicar eso. Vamos a hablar también de qué es lo que podemos hacer con nuestras finanzas para aprovechar este fin de la inflación, así como una cosa que podría ser no tan buena noticia, al menos para los ahorradores. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca y en este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que debieron enseñarnos en la escuela. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video vamos a hablar sobre inflación, de por qué podría estar llegando a su fin esta época de inflación elevada, y de los pros y los contras que esto conlleva. Empezando con el hecho de que efectivamente la inflación en México ha venido a la baja. Del punto máximo que alcanzó en agosto y septiembre del año pasado, en 2022, en 8.7%, la inflación de mayo en México ya se ubicó hasta 5.84%. Es una bajada bastante considerable. Como esta inflación ya está mucho más cercana del objetivo del Banco de México, que está por ahí del 3-4% de inflación anual, este Banco de México, el Banco Central, ha decidido por primera vez en un buen tiempo pausar el incremento en su tasa de referencia. Esta tasa de referencia, que en un intento de controlar la inflación ha venido subiendo desde por ahí de junio de 2021, entonces ya lleva 2 años, sube y sube esta tasa. Al fin el Banco de México ha decidido pausar estos incrementos. Y el Banco de México no está solo. El Banco Central en Estados Unidos, la Reserva Federal, ha hecho lo propio. En Estados Unidos también la inflación ha ido bajando desde ya hace algunos meses. Y la Reserva Federal justamente esta semana anunció que pausó, al menos momentáneamente, el incremento en su tasa de referencia. Para quienes no saben, esta tasa de referencia justamente controla un poco las tasas de interés que se cobran en el país. Si el Banco Central sube la tasa de referencia, los créditos en el país serán más caros. Las tasas de interés por pedir prestado dinero suben, entonces las personas tenderemos a pedir menos créditos, gastaremos menos dinero, lo que baja la inflación. Bueno, justamente, al menos estos dos bancos centrales, como ven que la inflación empieza a ser controlada, decidieron dejar la tasa como ya estaba, ya teniendo un poco menos de presión en mantener las tasas elevadas para controlar esta inflación. Pero esos son estos dos bancos centrales, el Banco de México, la Reserva Federal. El Banco Central Europeo apenas ayer anunció que ellos sí aumentaron su tasa de referencia en 0.25%. Europa ha estado experimentando una inflación bastante elevada, varios países más elevada que en México, lo que es algo sorprendente. Entonces quizás por eso también ellos sí han decidido subir la tasa, mientras que en México la inflación se ha controlado un poco más, aquí se ha mantenido igual. Aunque la Reserva Federal, el Banco Central en Estados Unidos, sí dijo que quizás no ha cerrado la puerta a que en el futuro podrían volver a subir esta tasa de referencia, al menos por el momento se mantiene igual, lo que podría indicar que quizás no está tan lejos en el futuro el que suceda lo contrario, que empiecen a bajar la tasa de referencia. Los créditos en los países salen más baratos, la gente quizás pida más créditos, gasta un poco más, ya sin el miedo o la presión de que la inflación haga sus estragos. Ahora, es bien importante en este momento aclarar una duda que muchas personas podemos llegar a tener cuando se habla de que la inflación va bajando. Esto no quiere decir que las cosas vayan a empezar a bajar de precio, simplemente que su precio sube más lentamente. Si, por ejemplo, de 2022 a 2023 la inflación fue de 10%, que la inflación baje significa que de 2023 a 2024 va a ser de 5%, por ejemplo. Es una inflación menor a la que se experimentó en un periodo anterior, pero eso no significa que los precios bajen. Para que los precios bajen tendría que haber deflación, que la inflación fuera negativa, que en lugar de 5% fuera menos 1%, por ejemplo, lo que tampoco es bueno, porque la gente dejaría de gastar. ¿Para qué gastaría hoy si hay deflación y en el futuro las cosas van a salir más baratas? Eso es muy dañino para una economía. Pero en este momento entonces hay menos inflación. Los precios no bajan, simplemente suben más lento. Lo que hasta cierto punto es positivo. Por lo mismo que acabo de mencionar de que la deflación es negativa, un poco de inflación es positiva. Definitivamente no tan elevada como la que hemos estado viendo en meses recientes, en el último par de años.
Pero una inflación quizás cercana al objetivo del Banco de México, por ejemplo, entre el 3 o 4%, es algo positivo porque justo la gente entonces quiere gastar hoy, porque en el futuro las cosas saldrán más caras. Positivo, por supuesto, en el contexto de la economía y de que en general podremos ir subiendo de poder adquisitivo. Obviamente, ya hablando de finanzas personales, no queremos solamente gastar porque en el futuro las cosas van a estar más caras. Queremos planear, queremos ahorrar, etcétera, pero en el contexto de la economía, un poco de inflación es positivo, es el objetivo que al menos el Banco de México tiene, ese 3-4%, una inflación saludable. Definitivamente aún estamos por encima de esos objetivos en 5.8%, pero muchísimo más cercanos que el 8.7% que vimos hace un año. Entonces, bueno, la inflación va bajando, eso no significa que haya deflación, pero ¿cómo podemos aprovecharnos de esto? La forma en que lo veo, hay tres formas principales de aprovecharnos de estas oportunidades que se pueden ir presentando. Para empezar, número uno, en este momento la tasa real que están pagando los CETES es impresionante. Impresionante en el sentido de que son CETES, es la inversión más segura en el país, una inversión que en realidad no deberíamos de voltear a ver para que nuestro dinero crezca, simplemente para que se mantenga un poco por encima de la inflación. Pero en este momento, el rendimiento real, es decir, el que ya contempla la inflación, está en 5.5% anual. No es un rendimiento súper gigantísimo del otro mundo, pero de nuevo, en el contexto de que es la inversión más segura en el sistema financiero mexicano, es un rendimiento impresionante. De hecho, la última vez que el rendimiento real de los CETES a 28 días estuvo por encima de este nivel fue por unos periodos de tiempo cortos entre agosto y septiembre de 2005. Desde entonces los CETES no habían pagado un rendimiento real tan alto. La forma de aprovecharlo entonces es justamente meter nuestro dinero a este tipo de instrumentos, CETES a cualquier plazo en realidad, desde 28 días hasta 2 años, que en este momento están pagando buen rendimiento, ya incluso descontando la inflación, porque la tasa de referencia del Banco de México, a pesar de que no subió, se mantiene aún muy elevada en 11.25%, cuando la inflación está en 5.8%. Entonces esta diferencia es el rendimiento real que nosotros podemos estar generando en este momento. Eso justo me lleva al segundo punto de cómo aprovechar este cambio en la inflación que estamos viendo, que es que cualquier ahorro que por alguna razón estábamos posponiendo o que no estábamos haciendo, que es dinero que tenemos guardado en el colchón, en una cuenta de banco que no esté generando nada de rendimiento, lo pasemos a alguna cuenta que sí esté generando rendimiento, sea en CETES, sea en algunas SOFIPOS. He hablado de algunas cuentas que en este momento están pagando más que CETES en un video que te dejo aquí en las tarjetas. De hecho, como 2 o 3 videos que te dejo aquí en las tarjetas. Todas estas cuentas en este momento, porque la tasa de referencia sigue elevada, están generando buenos rendimientos que quizás no van a durar mucho. Porque como la inflación ya se está controlando, es muy probable que no tan en el largo plazo el Banco de México empiece a bajar su tasa de referencia y con ella van a bajar los intereses que pagan prácticamente todas estas inversiones con un rendimiento fijo. Los CETES, las SOFIPOS, los pagarés bancarios, etcétera, etcétera. En cuanto empiece a bajar la tasa de referencia, van a bajar sus propias tasas de interés. Entonces, de por sí es urgente que nuestro dinero lo ahorremos en una de estas cuentas que están generando intereses, independientemente de la tasa de referencia que tenga el Banco de México. Bueno, en este momento es un poco más urgente invertirlo porque estamos viendo tan buenos resultados. Y finalmente, la tercera forma en que podríamos aprovecharnos de esta oportunidad es si estábamos considerando o estamos considerando pedir un préstamo, posponerlo lo más que se pueda hasta que veamos que justamente esta tasa de referencia empieza a bajar. Porque si en este momento pedimos un préstamo, esa tasa de referencia mantiene, como mencionaba, esos intereses más elevados. En cuanto la tasa empiece a bajar, también cualquier préstamo, así como las inversiones, van a empezar a tener una tasa de interés inferior. Si tenías pensado el sacar un crédito, cualquiera que sea, sería una buena idea esperar lo más posible si está dentro de tus posibilidades. Sirve que además, 2 pájaros de un tiro, ahorras un poco más de dinero para que el préstamo que pidas pueda ser menor y al mismo tiempo quizás ese préstamo te lo den con una tasa menor porque la tasa de referencia quizás ya bajó para ese momento. Obviamente no podemos saber exactamente en qué momento va a bajar. El Banco de México se reúne cada cierto tiempo para definir esta tasa de referencia, así como lo hace cualquier otro banco central. Ya por ahí el Banco Central en Estados Unidos dijo que quizás en las reuniones futuras sí la vuelvan a subir. No sabemos bien qué va a pasar, pero teniendo esta pista de que la inflación va bajando y hay gran diferencia entre la tasa de referencia y la inflación,
podría ser que en el futuro justo veamos que los bancos centrales empiezan a bajar esa tasa de referencia. Ya vimos que al menos las subidas las pausaron por el momento, las bajadas no tardarán tanto en llegar. Pero, en fin, ahí lo tienes, este video un poco rápido de lo que está sucediendo con la inflación, que ya está bajando, que eso no significa que los precios bajen porque no hay deflación, y las 3 formas en que puedes aprovechar esto. Aprovechar que el interés real, ya contemplando la inflación de CETES, por ejemplo, está en prácticamente récords de 20 y tantos años. Aprovechar en este momento con un poco más de urgencia de lo normal el invertir tu dinero en estas cuentas, SOFIPOS, CETES, incluso algunos pagares bancarios, ahorita que las tasas están altas y en expectativa que en el futuro no tan lejano empiecen a bajar. Y finalmente el pausar o el posponer lo más que se pueda el pedir algún préstamo en espera de que eventualmente no solo podamos ahorrar más de este momento a cuando pidamos el préstamo, sino que cuando pidamos el préstamo lo podamos conseguir con mejores tasas de interés. Espero como siempre que este video te haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.